Bueno, seguimos. Em, entonces, quedó clara la estructura posible hasta donde dijimos el planteo del problema, ¿no? Bueno, seguiremos después dándole un poquito más de estructura a lo que viene, pero algunas cosas a tener en cuenta para el planteo del problema, algunas cosas estarán definidas quizás en la metodología o quizás más adelante, pero está bueno tenerlas en cuenta desde antes de definir este problema, esta pregunta de investigación, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué alcance tiene el estudio que vamos a pensar? Generalmente se piensan dentro del campo de la investigación cuatro tipos de estudios, ¿no? Eh, Quizás podemos dividir de alguna manera medio artificial estos dos que están acá arriba, el experimental y el correlacional. Se suele utilizar herramientas más cuantitativas, ahora vamos a ver por qué, ¿no? En los experimentales uno estudia variables para ver qué relaciones hay de causalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando se estudia una vacuna, se hace un ensayo experimental para determinar si la aplicación de una dosis genera algún cambio en otra variable del cuerpo, ¿sí? Los estudios correlacionales se tratan de definir de alguna manera si dos variables están relacionadas entre sí, no necesariamente explicando una causa, ¿no? Por ejemplo, comorbilidades de enfermedades, por ejemplo, prevalencia de ciertos trastornos, diríamosle, o de ciertos padecimientos subjetivos dentro de determinado grupo poblacional. Sí, son variables que se correlacionan para ver si dos fenómenos suelen aparecer aparejados. Desde lo que planteamos como tesis de investigación dentro del campo de la psicología preventiva y pensando en la carrera de grado, generalmente nos vamos a enfocar en los primeros dos niveles, ¿sí? En los niveles exploratorios y en el nivel descriptivo. No quiere decir que esos niveles sean menos, no le quita seriedad al asunto, sino que son otra forma de investigar que es igual de válida y diríamos que nosotros que la militamos hasta a veces hasta un poquito más pertinente, ¿no? Los estudios exploratorios son primeros acercamientos a problemas que son emergentes o que de alguna manera no están tan estudiados. Imagínense cuando estábamos trabajando los temas de pandemia, que no podíamos hacer estudios experimentales ni correlacionales de ningún tipo porque eran problemas que se estaban recién definiendo, ¿sí? Que estaban apareciendo por primera vez y que mucha gente no los había estudiado en su vida porque no habíamos atravesado otras pandemias, ¿sí? Son primeros acercamientos y generalmente sirven para realizar algunas preguntas, para reflexionar acerca del tema, para empezar algunas líneas de investigación pertinentes en el campo de la psicología, ¿sí? Em, los estudios descriptivos, ¿sí? Tratan de incorporar algunas miradas ya que se vienen estudiando en este campo, en esta problemática, y tratan de justamente describir, ¿no? De alguna manera tratar de explicar brevemente, o de, bueno, el mejor verbo es describir, ¿no? Describir qué dimensiones son pertinentes para estudiar con respecto a este fenómeno, delimitar un poquito este objeto, delimitar el campo de estudio, eh, estudiar procesos que ya conocemos pero no son universales, ¿no? Por ejemplo, emergentes en determinado contexto, en determinado territorio, en determinada institución, ¿sí? Así que por lo general nosotros vamos a trabajar en estos dos niveles, en el exploratorio y en el descriptivo. ¿Está claro? ¿Cómo definir si vamos a usar uno u otro? Una manera más o menos sencilla es si ya encontramos un montón de investigaciones al respecto, quizás nos volcamos un poquito más para lo descriptivo. Si no encontramos casi nada sobre esto porque es muy nuevo, quizás nos conviene lo exploratorio, ¿sí? Por supuesto, esto lo tenemos que argumentar también, ¿no? Más adelante. Bueno, y como comentábamos recién, hay que ser conscientes de qué enfoque de investigación estamos teniendo, ¿no? Si estamos teniendo un enfoque cualitativo, un estudio cuantitativo, o a veces se plantean de forma mixta, ¿no? Como dijimos, generalmente nosotros en el campo de la psicología social comunitaria preferimos los cualitativos. ¿Por qué? Porque de lo cualitativo estudiamos modos, formas, eso que estudiamos recién, ¿no?
esos procesos psicosociales que decíamos recién, prácticas, discursos, representaciones, sentidos, diferencias, ¿sí? No vamos a estudiar cantidades e influencias como se plantean desde los estudios cuantitativos, ¿sí? No nos interesa cómo crecen o decrecen variables, cuánta sustancia hay, cuánto trastorno hay, cuánta variable hay. No nos interesan las causas porque vamos a reconocer que las problemáticas son multicausales y tampoco va a ser necesario contrastar hipótesis, ¿sí? Ahora vamos a ver qué ponemos de nuestra perspectiva. Como decíamos recién, los estudios cualitativos suelen tener diseños exploratorios y descriptivos, y los estudios cuantitativos también pueden tener exploratorio y descriptivo, pero muchas veces usan más lo correlacional o lo experimental. No importa, si quieren, otro día planteamos un taller de tesis cuantitativo, pero no va a ser el caso. Eh, También vamos a ser conscientes de que usamos otros verbos para construir los objetivos que vamos a plantear desde lo cualitativo. Vamos a pensar en conocer, definir, explorar, identificar, cosas más tentativas, que no prometan nada, no vamos a explicar necesariamente cosas, y vamos a acercarnos. En los estudios cuantitativos se piensa en relacionar, comprobar, determinar, analizar, cosas más rígidas, ¿no? Cosas que den más garantías porque son estudios más cerrados, ¿no? Usan mucho menos variables, mucho menos dimensiones. Nos preguntamos sobre los cómo, de qué manera, cuáles, y no tanto por el cuánto. Generalmente no tratamos de evitar lo que esté abocado a qué influencia tiene determinada cosa sobre otra. ¿Sí? Eso generalmente no tratamos de definir causalidades o así de causa-efecto, ¿no? Tratamos de no eh, prometer que tal cosa tiene influencia en la otra. Más bien nos va a interesar cómo se relacionan las cosas. ¿Está? Porque muchas veces pasa que en los primeros acercamientos de una tesis decimos cómo influye la pandemia en la salud mental. No sabemos, no lo vamos a resolver en una tesis de grado. Nos podemos preguntar sobre cómo algunas personas atravesaron una pandemia, por ejemplo. ¿Sí? Y generalmente los estudios cualitativos se interesan en cosas particulares, mientras que los cuantitativos se interesan en generalidades, ¿no? No por eso uno vale más que el otro, sino que las particulares van más al detalle, a lo territorial, a lo específico, y no tanto a describir todo el país y a generalizar cosas que no podemos hacer tampoco en una tesis de grado. Bien, entonces estamos tratando de militar la investigación cualitativa, ¿no? No vamos a adentrarnos tanto porque seguramente en el encuentro que viene vaya un poquito más a la metodología. Bien, entonces, una vez que tenemos esas cuestiones definidas, que somos conscientes de ellas y que las hemos militado, comprendido, aprendido y nos hemos amigado con todas estas cuestiones y limitaciones, y una vez que hayamos planteado la pregunta de investigación, vamos a determinar algunos objetivos, ¿sí? Como decíamos hace un ratito, esos objetivos van a estar construidos a partir de la pregunta de investigación. Por eso es tan importante la pregunta de investigación, ¿eh? Esa pregunta de investigación que puede ser también una bien principal, una bien general y algunas preguntitas secundarias, los objetivos van a tener las mismas características. ¿Sí? Por ejemplo, en base eh, al ejemplo que yo había planteado previamente, ¿se acuerdan? Sobre adolescentes y las narrativas que se construyen sobre las jornadas de sí, por ejemplo. Un objetivo principal construido a partir de esa pregunta de investigación va a ser explorar narrativas de estudiantes adolescentes luego de jornadas de ESI en escuelas de AMBA. Van a ver que es muy similar a la pregunta de investigación, y está bien, tiene que ser así. ¿Sí? No hay que generar mucha más creatividad a partir de que tenemos la pregunta. Es esa preguntita enunciada como afirmación. ¿Sí? Es lo que queremos hacer con esa pregunta. Pero fíjense en los verbos, ¿no? Usamos explorar acá. ¿Sí? Y los secundarios van a ser siempre divisiones del principal, ¿sí? Van a ser algunos aspectos dentro de ese objetivo secundario. Por ejemplo, reconocer qué valoraciones hacia los contenidos de ESI por parte de adolescentes, de estudiantes adolescentes, explorar opiniones acerca de las actividades implementadas en las jornadas de ESI, identificar reflexiones y aprendizajes reconocidos a partir de jornadas de ESI. ¿Sí?
En el principal yo estoy estudiando lo que dicen los adolescentes sobre esas jornadas y en el secundario voy a estudiar, por un lado, cómo valoran el contenido, cómo valoran, qué opinión tienen sobre la forma y qué hacen con ese aprendizaje. ¿Sí? Fíjense que está todo incluido. Esos objetivos secundarios no pueden exceder al objetivo principal. Son partes, son características, son aspectos que podemos dividir de alguna u otra forma a partir de esa pregunta principal. ¿Estamos hasta ahí? Una pregunta, esto para poder construir obviamente como los lineamientos de la tesis, pero en la introducción se tienen como que explicitar todo esto o solamente sirve como para poder construirlo. Bien, no, hay que explicitarlos, pero diríamos que no en la introducción, sino en un apartado de objetivos, ¿sí? Eh, Antes de definir la metodología sobre cómo la vamos a hacer, vamos a poner un apartadito breve de objetivos, ¿sí? Así puntuales, ¿sí? Ah, ok, perfecto. No, porque no sé si en algún momento se explica cómo es la estructura, pero claro, por eso no tenía ni idea, por eso lo preguntaba. Gracias. Genial, no, es importante. Bueno, con respecto a eso, después le mandamos ese PDF que tenemos sobre una estructura posible, ¿sí? Ahí va a estar bien detallado todo eso que estamos hablando ahora y que les va a servir de guía para de acá hasta que se gradúen y hasta que sigan investigando seguramente. Denle bola a esas cuestiones. Bien, estamos hasta ahí, entonces planteamos un apartado de objetivos. Esos objetivos no tienen que estar redactados de ninguna forma compleja, sino así un puntito. El objetivo principal de la siguiente investigación es explorar narrativas tanto. ¿Sí? Los objetivos secundarios van a ser tanto. ¿Sí? Nada de creatividad en este punto. Después, igual requiere creatividad plantearlo, ¿no? Construir. Bien. Bueno, y lo último, antes de pasar a alguna breve ejercitación o algunos breves comentarios, eh, pensamos que los estudios cuantitativos suelen utilizar hipótesis, ¿sí? Y van a ver que generalmente el instructivo de la facu le va a pedir una hipótesis. Por lo general, en los estudios quali, de cuáles nos paramos nosotros, vamos a usar supuestos de investigación. ¿Qué son los supuestos? No es una promesa a chequear una hipótesis cuantitativamente o estadísticamente. Es lo que yo espero que vaya a encontrar. ¿Sí? ¿Qué cosas se esperan encontrar según los objetivos planteados? Por ejemplo, en estos objetivos de acá, yo esperaría encontrar que, por un lado, hay adolescentes que valoran mucho las jornadas de ESI porque les sirven como herramientas, pero por otro lado habrán adolescentes que no están de acuerdo con los contenidos. ¿Sí? Eso así bien general, bien simple de alguna manera, me va a delimitar de alguna manera que yo soy consciente de que espero encontrar algo y que no soy ajeno a lo que quiero encontrar. Porque, por supuesto, nosotros sabemos que no deberíamos, o quizás sí, no importa, pero tenemos influencia en lo que encontramos, ¿sí? Determinamos de alguna manera en ese acercamiento al campo qué es lo que vamos a construir a partir de la información. ¿Sí? Entonces está bueno explicitar qué es lo que nosotros esperamos que aparezca. No lo que queremos, lo que creemos que va a aparecer. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Bien. Entonces, a partir de este primer encuentro sobre esta construcción del problema que ya habrán visto que no es para nada fácil y que lleva su tiempito de lecturas, lleva su tiempito de escritura, lleva sus charlas, lleva sus encuentros y desencuentros, vamos a pensar algunos ejercicios. Acá hay un montón, quizás me pasé esta vez, pero quizás lo podemos llevar de tarea también. Algunos, algunos problemas de investigación, algunos títulos, diríamos, eh, sobre los cuales podríamos estudiar. Estos títulos, algunos están más pertinentemente planteados, algunos no tanto, algunos para nada. Y me gustaría que dialogáramos sobre qué ven ustedes, qué les llama la atención más, cómo redefinirían alguno, qué le cambiarían alguno, qué descartarían, si se animan. ¿Les parece? También pueden compartir si quieren otras cuestiones asociadas a la tesis sobre qué les viene costando, cómo se identifican con esta construcción del problema, lo que quieran, lo que tengan ganas. Ahí se lee bien, ¿no? Yo tengo una Sí. pregunta. Dale.
Se me mezcla muchísimo. Igualmente ahora con este taller entiendo mucho mejor el tema de pregunta de investigación con el tema. Ahora con este taller veo que cualquier tesis que, que se redacte necesita de la pregunta de investigación como dirección. ¿Y qué diferencia hay con el tema? ¿Yo puedo poner la pregunta de investigación como el tema o no? Eso es como que estoy empantanada con eso. Bien, bueno, después lo trabajaremos igual. Eh, Sí. Podés plantearla, lo importante es saber que el tema puede ser bastante general, puede ser, vuelvo al ejemplo para ahondar más, ¿no? Eh, la jornada de ESI y adolescentes, ese puede ser el tema, ese es el tema bien general. Mi pregunta de investigación va a estar bien basada en algún proceso particular que quiero estudiar y en el recorte que voy a hacer de ese tema. ¿Sí? La pregunta va a plantear un recorte y una intención de estudiar determinada cosa dentro de esa realidad, dentro de ese tema más general. ¿Sí? Siempre partimos de un tema y lo vamos recortando. Ese recorte, esa intención de abocar la tesis, se construye en una pregunta de investigación que va a delinear también qué técnicas utilizamos, cómo lo explicamos, qué metodología proponemos, etcétera. Por ejemplo, un tema puede ser, se me ocurre, eh, salud sexual en adolescentes, pero mi pregunta puede estar enfocada en cómo es la accesibilidad de salud sexual en adolescentes. Esa puede ser mi pregunta. O puede ser, ¿cuáles son los intereses de los adolescentes respecto a su salud sexual? Eso ya es otra pregunta, digamos, que es desde donde se aborda el tema. ¿Se entiende? La pregunta también, primero a recortar la investigación, pero también a definir qué es lo que yo quiero investigar de ese tema que es más grande, que puede ser muy, muy grande. Listo, genial, gracias. O si investigo otro ejemplo, si mi tema es de participación y el género. La pregunta es, por ejemplo, cómo los procesos de participación de las mujeres propician, no sé, autonomía. Otra pregunta puede ser, cómo la participación de las mujeres favorece estrategias de cuidado propias o colectivas. Digo, ya es otra cosa. Digo, pongo ahí ejemplos que quizás les es más fácil para pensar. Listo, muchas gracias. Bien. Pueden sumar dudas o pueden sumar ahí comentarios sobre estos ejemplos, algunos mal redactados, no sé si mal, pero incipientemente redactados. Se llega a leer si no lo agrando, me dicen, ¿eh? Yo comento breve, porque ahora que estaba leyendo un poco los enunciados, eh, bueno, muchos parecen más de tipo cuantitativo, ¿no? De una metodología de investigación, y yo arranqué mal inclusive con el tema que estoy dando vueltas, porque había empezado a decir, también me quedé con el impacto de la salud mental en los trabajadores de subte, ¿no? Bueno, y de pronto también decía, bueno, ¿cuáles son los efectos, no? Yo el cruce con el que me encontré es experiencias, situaciones de suicidios o intentos de suicidio de personas y medio participando, interviniendo, un poco mezcla de todo, averigüé que no hay ningún tipo de... yo empecé hablando de protocolo inclusive, y que por lo general cuando pasan estas experiencias, algunas reiteradas, a los maquinistas o a alguna persona en particular le dan una licencia y ya está, chao. Separan a esa persona y lo que empezó a pasar en las narrativas que fui recolectando ahí medio caseramente, era que no tenían ningún tipo de abordaje colectivo para elaborar.
De hecho, algunos no tienen ni siquiera acceso a algún espacio terapéutico. Algunos lo tuvieron que hacer por su cuenta y en sus casas, y entonces había personas que decían que era la tercera vez que le pasaba esa experiencia con la misma persona que se intentaba suicidar una y otra vez. Y me empecé a hacer esa pregunta, además de que tampoco me encontré con, no sé, con un protocolo en sí de intervención frente a eso. Eso me llamó poderosamente la atención. De hecho, participé para colaborar, porque hasta que llegaron los bomberos, bueno, había mucha gente muy interpelada. Entonces, me quedé pensando en la salud mental de los trabajadores, y cómo empezó a resonar en la conversación que se dio, que no tenían ningún tipo de elaboración colectiva, algo que era vivido colectivo, se desarmaba, ¿no? Y hay gente que sigue en algunos casos, con procesos no elaborados, no se pueden acercar al andén, bueno, y ahí empezó mi pregunta, que no está, por supuesto, para nada formulada, pero no causa-efecto, sino todavía estoy dando vuelta en eso, ¿no? Para no llegar a eso, pero sí que es un cruce de situaciones, que sé que también pasa, por ejemplo, con los trenes, pero que acá me generó una gran inquietud el ver la reiteración. Em, eh, y bueno, y esto de la no elaboración y las licencias en automático, bueno, es ahí, ¿no? Y también el suicidio como algo puntual, no un error, digamos. Y bueno, nada, estoy con eso dando vuelta hace rato. Bien, sí, re interesante eso que planteas. Porque fíjense que ahí Sabrina podría estar hablando sobre las repercusiones, sobre los síntomas, ¿no? Que se podrían dar a partir de experienciar, de vivenciar situaciones de suicidio, ¿no? Pero hay Sí, algo más interesante que es cuál es el acceso a la salud ante esas situaciones, ¿no? ¿Qué se hace con eso? Porque las repercusiones pueden ser miles, pueden ser súper interesantes también, ¿no? De describir, pero también lo importante es qué hacen los trabajadores o la institución o las empresas frente a esas situaciones y qué no sucede, ¿no? Entonces la accesibilidad ahí me parece re interesante. sí, o pensar la afectividad, cuáles son las afectaciones subjetivas de los trabajadores subterráneos frente a situaciones, digamos, reiteradas de suicidios, ¿no? De usuarios. Que ahí hay una cuestión que vos, digamos, escuchándote también, que abre, digamos, no se va a poder indagar sobre cómo son los abordajes o qué efectos tienen los abordajes colectivos frente a los suicidios, porque no hay un dispositivo, por lo que ya vos decís. Entonces sí se puede rastrear, en principio, explorar las afectaciones subjetivas, los afectos que, digamos, y además es un campo muy pertinente a nuestro campo de la psicología, ¿no? Los sentimientos que provocan los trabajadores, eh, las incidencias en el proceso salud, enfermedad, atención, digamos, que se desprenden, ¿no? ¿Cuáles son o cuáles son los síntomas particularmente? Y también pensar con ellos qué estrategias pueden pensar o proponer los trabajadores a la hora, digamos, de estas situaciones, ¿no? Y en este sentido también hay muchos trabajos que se hicieron de ferroviarios, que si bien no es exactamente de subtes, puede servir para el estado del arte, puede servir para seguir pensando, digamos, también ciertas preguntas y demás. Genial, sí, no es que estuviera mal lo que venía pensando, al contrario. Eh, todas estas cuestiones que vamos reconstruyendo, reelaborando, son propias de la investigación y nos pasan a todos quienes nos metemos en algún tema.
Bueno, yo ahí escuchándote, Alexis, lo que veo de algunos de estos ejercicios es que algunos son muy, muy ambiciosos. Primero, ¿no? Por ejemplo, un estudio sobre la violencia de género en la sociedad actual. Bueno, sobre todo pensando para una tesina de grado, ¿no? Porque es muy ambicioso ese, ¿no? O la evaluación de un programa de prevención en una comunidad. Bueno, ese podría ser, pero habría que especificar qué comunidad, ¿no? Esto que vos nos traes de pensar el tiempo, el espacio. Creo que algunas hay ausencia de tiempo, de espacio. Sí, total. Bueno, la idea era concientizar un poquito sobre qué nos proponemos ahí como antes de abordar un tema, bueno, tratar de recortarlo un poquito para saber que en 50 páginas como mucho no vamos a, a resolver toda una problemática social, ¿no? Y que hay que agarrar una parte, un elemento. No, no por agrandar le vamos a dar más profundidad, al contrario. Generalmente cuando profundizamos recortamos. ¿Alguien se anima ahí a criticar alguno? A mí me gustaría hablar sobre la uno que dice el impacto de la salud mental en la población. Bueno, era más o menos lo que decía Ro, qué población, en qué época, la actual, cómo historizar eso. La salud mental, ¿cómo la entiendo? Como la ley 26650, 57. ¿O qué? ¿O qué dimensiones voy a tomar de la salud mental? ¿El impacto de qué? No sé, el impacto de una campaña publicitaria. No sé, un ejemplo. Sí, totalmente. Bien, genial. Sí, hay que definir ahí, casi que no hay concepto ahí, ¿no? Más allá de salud mental, ni una población definida. Bien. Em, Después la 3 y la 7 me parece que lo mismo, como, no sé, representaciones sociales de los adolescentes, o sea, quién no está definida como la población, digamos, sobre los adolescentes o los adolescentes, eh, como qué representaciones sociales en cuanto a qué, en qué sentido. Causas de la violencia infantil también es como que suena como algo, como si pudiera definirse de manera lineal, como que, y violencia infantil lo mismo, como violencia infantil, no sé, como a lo que sufren las infancias o como, no sé, y total, como muy ahí, ambiguo. bien, no solo por la linealidad, sino por la cuestión teórica, ¿no? Hay que tratar de definir bien los conceptos, ¿no? La violencia infantil no existe. Maltrato hacia las infancias o abusos sexuales hacia las infancias, ¿sí? A lo sumo violencia en el ámbito escolar entre niños y niñas, no sabemos bien ahí. Y tampoco hay una causa, ¿no? Nunca. Hay millones quizás. Y también estaba viendo que, aparte de que, como están diciendo acá las compañeras, digamos, no se define muy bien a quién está dirigido, de qué lugar, ¿no? En qué momento. Pero también es como que da a una cuestión muy general que podría ir un marco teórico a leer esto y producir cosas complejas, ¿no? Por ejemplo, dice investigación sobre los factores que afectan la productividad en el lugar de trabajo. No sé, digo, si uno está escuchando discursos de gestión de emociones, bueno, entramos en un flor de problema, ¿no? Y por ejemplo, no sé, las causas de la violencia infantil. Lamentablemente uno podría caer en una perspectiva tutelar, digamos, si no se tiene en cuenta una definición y ver de dónde voy a ver esto. Por eso está interesante el ejercicio que nos trae Alexis, porque en un simple título, ahí estamos viendo un montón de cuestiones ya, ¿no? Como el título también nos va a decir incluso hasta el posible abordaje de esa investigación, ¿no? Lo que traes vos, Sabrina. A mí me pasó, me acordé recién, nosotros estamos con Frente Artistas del Borda,
en la práctica. Entonces yo empecé a buscar trabajos que se hayan hecho de frente a artistas. Y me encontré con uno, para colmo del taller donde estoy participando, que lo que buscaba era los efectos manicomiales en las obras. Y yo digo, es terrible. Si uno vaya a buscar eso, es como, viste, proyectivas que uno pone ahí y lo desmenuza. Y bueno, leí el trabajo y está buscando todo el tiempo eso. Y claro, por supuesto, si va con esa mirada lo va a encontrar. Bien. Y la intención, además de, de promover, ¿no? La escritura propiamente dicha de este problema o del título, es que seamos conscientes de que todo eso que comentábamos de la lectura teórica, del posicionamiento político, teórico, se tiene que hacer, ¿no? No podemos partir del título y de la conclusión o de todo eso sin haber leído, sin haber visto investigaciones previas, sin habernos metido en algunas discusiones teóricas, o también políticas, éticas, sobre lo que estamos laburando, ¿no? Así que bueno, nuestro mensaje es que se tengan paciencia también en esta construcción del problema porque lleva tiempo, a veces es frustrante, a veces uno siente que no está avanzando y sí está avanzando. Quizás el momento de avance sea pensando en la ducha o caminando en la calle, quizás no es en el momento de la escritura propiamente dicha, eh, cuando estamos avanzando, porque lleva tiempo, lleva mucho laburo cognitivo que no se plasma a veces en cantidad de hojas, no en cantidad de palabras. Por supuesto es necesario sentarse a escribir, pero este laburo de construcción del problema lleva su tiempito, lleva su lectura. No se angustien porque no avanzan, porque sienten que no avanzan con esta parte. No se angustien si no, eh, si no están acostumbrados a escribir desde un campo más académico, científico, desde el campo de la investigación, lleva su tiempo, ¿sí? Porque si nos salteamos estos pasos podemos llegar a caer en estas enunciaciones que no están a veces muy piola porque si nos metemos a investigar de una, hacer 1 millón de entrevistas antes de construir más o menos lo que queremos, capaz nos va un poquito mal o capaz tenemos que repasar algunas cuestiones que son previas, ¿no? Siempre de la investigación cualitativa vamos y volvemos, pero este punto de inicio sobre la construcción del problema es necesario tomarse el tiempito y ya sabemos que es angustiante a veces, pero no pasa nada, es necesario. Bien. ¿Algún comentario, algún señalamiento, una opinión, alguna queja? ¿Roba algún comentario si querés? Bien. Bueno, les comento, en los talleres previos se habían organizado algunos grupos de WhatsApp como para compartirse materiales, para acompañarse. Si quieren hacer lo mismo, se pueden ahí compartir por la cadena de mail. No hay problema, no tengo problema yo en participar, ni no participar, como quieran ustedes, autogestionenlo. Pero la idea sería que les vamos a mandar por mail ese PDF con esa estructura posible de tesis, ¿sí? Esa organización posible de tesis. Le vamos también a mandar algún listadito de buscadores bibliográficos que les pueden servir para indagar sobre el estado del arte. Y les vamos a mandar también el link del próximo encuentro, que no me acuerdo la fecha. Creo que es en 15 días, ¿no? 14, ¿no era? A ver. Sí, Sí. creo que sí, en 15. Así que bueno, la idea es seguir en contacto. Está bueno si lo pueden conocer entre ustedes, irse apoyando en esta camada. Hay algunos que van un poquito más atrás, algunos que van más adelante, no pasa nada. Algunos que irán cambiando cosas en el medio, está perfecto. Pero bueno, si podemos armar comunidad ahí, genial. Eh, Otra cosa que no me olvidé antes de arrancar es que nos propusimos este cuatrimestre, este año, que reconocer que este taller lo damos a Honorem y todas las tutorías que hacemos las damos a Honorem y a veces también damos clases a Honorem. Lo único que pedimos a cambio este año, este cuatrimestre, es
si nos pueden ayudar cuando terminamos el cuatrimestre a difundir materia o a generar algún tipo de contenido que nos ayude a sobrevivir en la facultad, que a veces es medio hostil con el tema de las inscripciones. Así que estamos tratando de generar un poquito más de contenido en redes, capaz de armar algunos videitos o contar algunas experiencias de estudiantes de la materia, así que si nos ayudan con ese compromiso y a no colgar después de que termina el tercer encuentro, genial. Nos estaremos contactando. Y bueno, Bueno. El próximo es el 13, ahí lo chequeé. El 13 del 6 a las 19 horas. buenísimo, genial. Bueno, en teoría se grabó todo bien, en teoría lo vamos a subir al canal de YouTube de la cátedra y lo vamos a pasar también junto con estos materiales. Súper importante que no cuelguen, que sigan viniendo. Quizás a algunos les suene que les va a servir en el futuro, en el segundo encuentro, el tercer encuentro. No importa, vengan igual, ¿sí? Compense, así no quedamos poques. ¿Vale? Buenísimo, mil gracias. Bueno. No hay de qué. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Chao, muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao, Gracias. saludos, Muchas buenas gracias. noches. Chao. Saludos.